Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 26 de septiembre del 2023, es martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas que nos corresponden es la de Esdras, capítulo 6 del 7 al 8, el 12 y del 14 al 20. Recuerden, hermanos, que esta lectura es información de cómo fueron ocurriendo las cosas y es una indicación que nos proporciona la literatura de este libro histórico. Este no es un libro profético, no es un libro didáctico, ni tampoco habla la palabra de Dios. O sea, habla de Dios, pero no habla Dios. O sea, para que me entiendan ustedes que una cosa es la palabra de Dios cuando habla Dios y otra cosa es lo que nos mencionan los escritores sagrados, los agiógrafos, con respecto a Dios. Y aquí pues están hablando de su historia de ellos, principalmente de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que ya había sido destruido por los babilonios, por el rey Nabucodonosor II. Bueno, dice que en aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se le pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto a la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes y para sí mismos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y acaban de darse cuenta de que están dándonos una información explícita de lo que sucedió, pero ahí no tenemos ninguna cosa que haya dicho, y Dios habló y dijo. No, se refieren a Dios, sí, que les dio esa oportunidad por medio de los gobernantes, que en este caso fue el rey Ciro y el rey Darío de Artajerjes, pero bueno, que eran los reyes de Persia. Vamos a ver el Evangelio. Ahorita explicamos esa lectura con un poquito más a detalle. La lectura es de Lucas, capítulo 8, del 19 a 21. Está muy pequeña la lectura del Evangelio, pero es importante hablar de unos puntos que les van a encantar ahorita, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes pues me van a criticar o muchos de ustedes no me van a creer y muchos de otros dicen, ¿de dónde saca tantas cosas, Señor? Ahorita hablamos de eso. Bien, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, está interesantísima esa lectura. Así de chiquita como está. Nah. Ahorita vamos a ver, miren, yo soy bueno para criticar esas cosas, pero bueno, ahorita, primero vamos a ver la lectura que nos está proporcionando Esdras. Quiero recordarles que Esdras era sacerdote. Nehemías fue un gobernante.
fue el que estaba dirigiendo la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya con el permiso del rey Darío, con el permiso de el rey Ciro y de el otro rey, pues ya pudieron empezar a hacer la reconstrucción del templo en el mismo lugar. Pero fíjense cómo dice aquí el rey Darío, todos los impuestos que le vienen a traer al rey del lado del río Éufrates, del otro lado del río Éufrates, todo, ¿sí? Ese dinero va a ser para pagar la mano de obra, ¿sí? Para que los dirigentes judíos, ¿sí? No detengan la construcción del templo. Fíjense nada más, ¿eh? Qué valiosa la situación en la que el rey Darío pues estaba proporcionándole todas las facilidades, ¿sí? Y esa aportación era muy benévola. Se le pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? Eso es algo muy importante que ustedes se deben de dar cuenta de que estos reyes pues eran movidos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Ya había perdonado nuestro Padre Dios a los judíos después de tantas idolatrías que habían hecho y después de haber estado unos años, 7 años en el exilio, ¿sí? Habían estado en Babilonia, ¿sí? Y bueno, pues se cumple lo que dijo el profeta Jeremías, ¿sí? Van a regresar, van a regresar. Dios los va a perdonar, Dios los va a perdonar. Van a reconstruir el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero yo voy a esconder el arca de la alianza, no se las voy a devolver, ¿sí? Bueno, todo eso decía Jeremías, ¿no? Yo no sé, yo no lo conocí, sí, eso es lo que yo he escuchado de la literatura que tiene ahí, ¿verdad? Ya saben que se lamentaba Jeremías, no se lamentaba a nadie, o sea, él se lamentaba de lamentarse, no de otra cosa, si no vayan a... y tiene por ahí algunas lamentaciones, ¿no? Sí, ahí están escritas, la pueden leer ustedes también, de Jeremías, ¿no? Bueno, lo que nos damos cuenta aquí es que, pues alentados por las palabras de Ageo y Zacarías, hijo de Idó, llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por Dios, fíjense, porque todo esto fue mandato de Dios, ¿sí? Entonces, pues tanto el rey Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, pues bueno, dieron toda la oportunidad al pueblo judío para que volvieran a hacer su templo. Aunque ya saben, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, le volvieron a ponchar su pañal al templo de Jerusalén. El rey Tito, ¿no? Un rey romano que estuvo ahí de paso, le caía regordo a los cristianos. Ay, hijo, es que los cristianos eran rechimoleros, así como yo les digo que somos nosotros, ¿no? No nos quería, no nos soportaba, ¿no? Sí. Es que la primera forma de los seres humanos, cuando empezaron a predicar, pues mucha gente estaba en contra de sus prédicas, ¿no? Porque ¿de dónde sacan tantas payasadas, ¿no? Tantas inventos, ¿no? Ahora resulta que los señores resucitan, ¿no? Que ese Jesús resucitó. No inventen. Oye, pero no viste que resucitó Lázaro, ni estaba muerto, se estaba haciendo el payaso ahí para darle gloria y honor a ese fulano que se llamaba Jesús. Pero también resucitó a un joven del pueblo de Naín. No, es mentira, no estaba muerto, estaba enfermo. Sí, algo le ha de haber dado de tragar para que se curara. Era un buen médico ese, mejor que Lucas. Sí. Pero también que a una niña resucitó la hija de un jefe de la sinagoga. Ay, se me hace que era un pacto que tenía con ese fulano para decir, tú te haces la enferma, hija, y va a venir el maestro y como que te cura para que todos crean en él. Estaba en contubernio con el jefe de la sinagoga. Pues no estaba en contubernio con José de Arimatea, no estaba en contubernio con Nicodemo, que eran los que lo defendían ahí en el Sanedrín. Y después, José de Arimatea, ¿sí sabían ustedes, hermanos, que José de Arimatea era pariente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabían que José de Arimatea era el hermano menor de Joaquín, del papá de María? ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Y sabían que Joaquín y su hermano, el más pequeño, eran gente de dinero?
¿Sabían que José de Arimatea tenía bastante dinero y era parte del Sanedrín? Si no, no lo hubieran aceptado en el Sanedrín. Ya saben que así es, ¿no? Con dinero baila el perro. Tienes dinero, ahora le formas parte del grupo, ¿no? Sí. ¿Sabían ustedes que la tumba de donde depositaron el cuerpo de Jesucristo era de José de Arimatea? ¿Sabían que el lugar en donde cenó Jesucristo, la Pascua, la celebró e instituyó la Eucaristía, ese lugar era en la parte de arriba de un lugar que era muy difícil que alguien tuviera una casa de 2 pisos, o bueno, de un piso, ¿no? Pues también era de José de Arimatea. ¿Sabían todo eso, hermanos? Que José de Arimatea, aparte, ya era una persona adulta, que le dio un billetote a Pilatos para que pudiera darle permiso de bajar el cuerpo del Nazareno, o sea, de Jesucristo, antes de las 6 de la tarde, porque iba a empezar el sábado para ellos. Acuérdense que para ellos empieza primero en la noche del sábado. Para nosotros sigue siendo el viernes, ¿no? Pero para ellos ya era la noche. Y no podían tener, porque era el séptimo día, a ningún crucificado. Entonces por eso fueron los soldados y le rompieron las piernas a los dos ladrones, a los dos bandidos que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, que les decimos dimas y gestas, ¿verdad? Sí. Ha de haber hecho muchos gestas cuando le rompieron las patas, ¿no? Y a lo mejor Dimas dijo muchas cosas, ¿no? Dime, 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 y póngatelas. Para que se murieran y pronto bajarlos de ahí. Pero a Jesucristo no le rompieron nada porque ya se había muerto. Él murió a las 3 de la tarde. Pues José de Arimatea dio un billetote, para que Pilato, y cuando los sacerdotes le fueron a decir, oye, pero pues cómo, ya bajaron el cuerpo del Nazareno, del que se decía Jesús de Nazaret, y que el rey, que sabe qué, y ¿por qué lo dejaste bajar? Y Pilato le dijo, ya sabe que, lléguenle. Sí, se portó como todos los de la policía de investigación, ¿no? Como Ministerio Público, ¿no? A mí ya me dieron mi lana, así que ustedes lléguenle. Ustedes no llegaron primero, llegaron después, a mí ya me dieron mi billete, ya dejé. Porque ustedes creen que llegó José de Arimatea y convenció con bonitas palabras a Pilato. No, pues había billete de por medio, hermanos. Digo billete que son monedas, ¿no? Porque antes no existían billetes. No, había monedas de por medio, pura moneda de oro. José de Arimatea era una persona de dinero y pariente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era su tío abuelo. No sé si ya me expliqué. ¿Sí? Ahí lo pueden ustedes investigar, hermanos. Yo sé que a lo mejor no me creen. No me crean, de todas maneras, ustedes estudien, investiguen. Ah, sí, porque miren, cuando yo estaba joven, soy del otro milenio, imagínense. No del otro siglo, ¿eh? Del otro milenio. No soy viajero del tiempo, hermanos. No, yo soy esas payasadas, no. Soy de otro milenio, hermanos. ¿Sí? Cuando yo era joven, yo no les creía a los que me impartían este tipo de clases. Investigaba. Y antes, en mi época, sí, hermanos, a ustedes no lo crean, no había internet. Es lo que nos preguntan los chamacos hoy en día. Oiga, ¿y usted cómo aprendía si no había internet? ¿Eh? ¿En qué se distraía? ¿Eh? Pues yo aprendía las cosas leyendo, estudiando, buscando en bibliotecas, hermano. ¿Eh? Ah, no, porque los chamacos de hoy en día están pesaditos, pesaditos. Bueno, yo les digo a ustedes que se pongan a investigar y estudiar. Ahora es más fácil, hermanos. Tienen el internet, es más sencillo. Bueno, vamos a regresar a la lectura, ¿no? Después de decirles que José de Arimatea era de billete, ¿ah? Y todo lo que era José de Arimatea, ¿sí? Bueno, su nombre era José, pero a Arimatea se le decía como apodo por el lugar de donde venía, ¿sí? Acuérdense, era también un sacerdote fariseo, ¿sí? Bueno, pudo haber sido Jesucristo un fariseo, ¿eh? Porque tenía ascendencia de fariseos, ¿eh? Bueno, ahí se los voy dejando para que lo vayan ustedes razonando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos menciona aquí que el templo se terminó el 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Sí, los sacerdotes levitas y todos los demás que habían vuelto a la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, ay no inventen, 200 carneros me llevan, 400 corderos, no. Y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, que bueno que dijo cabríos y no cabríos, ¿no? Conforme al número de las tribus de Israel, pues eran 12 tribus de Israel, ¿no? Fíjense, pura matadera, y no, pues la tragadera. ¿Ustedes creen que los mataban y los echaban en una fosa? No, a comer. Imaginen, 100 toros, bueno, pues eran muchos, ¿verdad? Muchos judíos. 100 toros, 200 carneros, 400 corderos. ¿Sí? Y como sacrificio del pecado de Israel, 12 machos cabríos. ¿No? Estuvo buena la pachanga, ¿ah? ¿Sí?
No hubo tequila, no hubo pulque, no hubo cerveza. Sí, botana. Sí, pues la botana sí hubo porque estuvieron platicando y chismeando y hablando de la gente. Esa era la botana, ¿no? Hablar de la gente. Bueno, el servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes, pues sí. Y a los levitas, pues sí, pues eran los que se debían dedicar al servicio del templo, ¿no? A cuidarlo, a hacer todas las lecturas. Bueno, según el orden que les correspondía conforme a la ley de Moisés. Sí, los israelitas que habían vuelto a la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. ¿Cuál es la Pascua? Cuando salieron de Egipto, hermanos. Celebraban cada año esta festividad de que habían sido liberados por Dios, que había mandado al Moisés, ¿verdad? Al que habían sacado del agua, ¿verdad? Por eso significa Moisés, ¿verdad? Bueno, cada año celebran su fiesta de Pascua. Pascua significa paso, paso a la libertad. Bueno, todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla, estaban puros, ¿sí? Inmolaron pues la víctima pascual para que todos los que habían vuelto a la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Bueno, hay una ley, ¿no? O sea, todas son indicaciones que es lo que debe, panásimo, sí, tienen que matar a un cordero, sí, o un cabrío y se lo tienen que acabar, nada de que sobra, sí, etcétera, etcétera, hierbas amargas, o sea, eso lo pueden ustedes buscar en el libro de Levítico, ahí vienen todas las indicaciones de cómo es la tragadera de los judíos en la Pascua, ¿no? Si nosotros, ¿qué hacemos en la Pascua? Pues hacemos romeritos y que hacemos un caldo de haba, ¿verdad? Sí, y no comemos carne, sí, la vigilia pascual, ¿verdad? Sí, atún, aunque no nos dé alergia, pero pues le echamos atún. Bueno, espero que esto les haya servido como información, hermanos, porque en realidad la situación era de que iban a reconstruir el templo de Jerusalén por segunda vez. Ya después fue destruido por el rey Tito en el año 70, ese viejo loco, ¿no? Pero bueno, ni modo. Desde entonces, desde el año 70, hace 1953 años, pues no se ha construido otra vez el templo, hermanos. Apenas andan con que lo quieren reconstruir allá el templo de Jerusalén, allá los judíos, allá en su tierra. Sí, pero bueno, pues ya veremos si nos toca ver que lo reconstruyan. Sí, bueno. La lectura del Evangelio de Lucas viene lo siguiente. Vamos a poner atención, ¿eh? Ahí sí pongan mucho, así como decir, un locutor de la radio, ¿sí? Este, Jesús Martín Mendoza Arriola. Ah, sí, porque hay que decir su nombre completo, ¿no? Jesús Martín Mendoza Arriola, ¿no? Sí, todos los días a las 6 de la tarde lo pueden buscar en YouTube y está dando las noticias desde su casa porque lo corrieron del Heraldo Radio, ¿no? Todo porque habla con la verdad, así como yo les opino, ¿verdad? Y lo corrieron, ¿verdad? Bueno, él siempre dice, suban el volumen a su radio, pero yo aquí pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Sí, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes me van a criticar, pero pues no importa. Ahí va, como viene doy. ¿Sí? Dice que es capítulo 8 del 19 al 21. Dice, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. O sea, ¿por qué lo fueron a ver? A ver, esa es una de las preguntas que nos ponemos a pensar, ¿no? Pues ¿quién no pernoctaba todos los días en su casa a Jesús? ¿No regresaba Jesús a la carpintería? Pues no, hermano. Desde que se comenzó a predicar la palabra de nuestro Padre Dios, desde que nos empezó a proporcionar la doctrina de Él, o sea, que le decimos la doctrina de Cristo, Él no iba a su casa a cenar, a comer sus galletitas, su lechita, su chocomil, ¿verdad? Su tecito, su cafecito, ¿verdad? Echarse sus garnaches. Y, ay, me voy a comer un pambazo. No, hermanos, no. Él ya no regresaba a su casa a pernoctar. Había abandonado a su madre María. Qué cosas, ¿no? Imagínate. Pues sí, hermano, porque ya era harina de otro costal. Acuérdense que muchas veces Jesucristo les dijo a María y a José, ¿qué no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Y José pues ha de haber dicho, y qué mala onda. Yo quería que fuera un excelente carpintero Jesús, ¿no? Sí, pues le voy a dejar la herencia de la carpintería, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaría la carpintería de José? Pues no sabemos, pero a lo mejor pues yo le hubiera puesto José y María y Jesús. Ay, no, qué bonito nombre, ¿no? José y María y Jesús. Otros, a lo mejor muy católicos, le dirían la Sagrada Familia. Ya sé que me van a empezar a criticar, ya, tranquilos, tranquilos.
también le pueden haber puesto así. Pero bueno, no sabemos el nombre de la carpintería. Pero José quería que Jesús fuera carpintero. Pues no, porque Jesús tenía que dedicarse a las cosas de nuestro Padre Dios. Si no, ¿cómo nos salva? Sí, hermano, nos salvó del pecado, presente, pasado y futuro, ya murió por nuestros pecados. Aunque mucha gente lo reniegue, diga, ay, no, ¿cómo que murió por nuestros pecados? Ah, no es cierto. Ah, sí, porque hay unos que, ay, jole, cómo se prenden, ¿eh? Bueno, dice aquí que su madre y sus parientes pues lo fueron a ver, o sus hermanos. Volvemos a ese punto, hermanos, deben de saber ustedes muy plenamente, sí, que sus hermanos, nosotros hoy en día le decimos medios hermanos. Quiero explicarles a ustedes que José pues ya era viudo cuando se casó con María, ¿sí? No era una persona de 40 y 50 años, ya era una persona adulta como de 70 años aproximadamente. Algunos historiadores dicen que ya tenía 80 años, bueno, 70, 80 años tenía José, por eso cuando Jesús tiene 30 años, pues ya no existe José, porque pues imagínense, si tenía 80 años y 30, pues ¿cuánto es? Bueno, pues son 110, yo sé que saben sumar, hermanos, ¿sí? 110 años. Dicen que aproximadamente a esa edad murió José, a los 110 años. Lo pueden ustedes investigar. Yo solamente les estoy diciendo lo que dice la historia, lo que dicen los investigadores. Yo no les estoy inventando, o sea, simple y llanamente lo pueden buscar. Eso no lo dice la Biblia, eso lo pueden buscar ustedes en las historias, ¿no? De cuántos años más o menos tenía José cuando murió. Dicen que 110 años, entonces sí, 110 años. Y cuando Jesús empezó a predicar, pues tenía 30 años menos, ¿no? Cuando se casó con María. ¿Y María cuántos años tenía? Como 13 años, hermanos. 12, 13 años tenía María. O sea, era una chiquilla, una jovencita María, ¿sí? Por eso cuando regresa de cuando fue a ver a su prima Isabel, que ya era una anciana, Isabel, antes de ustedes, oye, qué distorsión, tenía una prima muy anciana. Pues sí, hermanos, aunque ustedes no lo crean, yo tengo tías más grandes que yo. Pues sí, y otras de mi edad, y otras más chicas que yo. Pues así son las cosas, ¿no? Porque procrean a diferentes tiempos y edades la gente. Hay gente que tiene hijos a la edad de los 15, 16 años, pero hay gente que llega a los 30, 35 años y apenas es su primer hijo. Entonces, miren la distorsión, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Aquí vamos a enfocar de que José tenía hijos, ¿sí? E hijas de su primer matrimonio. Pues ya estaban grandes, estaban hasta más grandes que Jesús. Pues imagínense, cuando Jesús nace ya esos chamacos pues ya estaban grandecitos, ya eran baquetones, ¿sí? Digo baquetones en el sentido que no trabajaban, ¿no? Pero ya estaban más grandes, pues ya se pusieron a trabajar, ¿verdad? Uno se llamaba Simón, otro se llamaba Judas, otro se llamaba Santiago o Jacobo, porque así le dicen a los que se llaman Santiago, también le dicen Jacobo. Más bien no es Santiago, porque San es como decirle santo, es Tiago, ¿eh? Era Simón, era Juan, era Tiago, que era Jacobo, que es lo mismo, y otro que se llamaba José, pues sí, tenía que llevar el nombre de su papá, ¿verdad? José, pues sí, alguno de ellos, ¿verdad? Y tenía mínimo dos hijas, no sabemos los nombres de las hijas, muchos les ponen muchos nombres, ¿eh? Unas les dicen que se llama María, otra se llama Salomé, otra se llamaba Ana, bueno, no, así le ponen los historiadores para diferenciar, pero mínimo tuvo dos hijas, entonces imagínense, eran 4 hijos y 2 hijas. Cuando Jesús se pone a predicar, María, ¿sí? Es asistida por los hijos de José, no la dejan sola, porque acuérdense que las mujeres solas eran perseguidas, eran maltratadas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la protegieron a María, a la madre de Jesucristo. Y ahí andaba con... Entonces, yo creo que un día se pusieron de acuerdo, así como se pueden ustedes de acuerdo, que vamos el sábado a comer a la casa de Toño, vamos a comer a la casa de los abuelos, vamos a comer al restaurante fulano de tal, ¿verdad? Hoy nos vamos a los Dínamos, y total que van a la universidad, ¿no? Ahí a pasearse, ¿no? Pues se pusieron de acuerdo María y los hijos de José, porque ya José ya había muerto, ¿no? Bueno, dice, pero no podían llegar hasta donde estaba él, porque había mucha gente. Yo no sé si estaban en el metro Pantitlán, o en el metro Valderas, o en el metro Pino Suárez, donde hay un montón de gente, o estaban en un concierto. Pues, cuando hay conciertos, pues la verdad no se puede acercar la gente hasta adelante, ¿verdad? Bueno, no sabemos, había mucha gente, pues lógico, porque mucha gente seguía a Jesucristo. ¿Por qué seguían a Jesucristo? Pues porque les daba de comer, porque hacía milagros, porque les curaba sus enfermedades, porque le sacaba el demonio a la gente y porque hablaba muy bonito, tenía un tono de voz muy bonito Jesucristo. No tengo yo el sonido de la voz de nuestro Señor Jesucristo, pero ha de haber sido una voz muy varonil y con un buen tono,
sí, que cualquiera se quedaba envuelto en su plática, tenía muy buena expresión, tenía muy buen léxico para decirles a ustedes, ¿no? Sí, no, o sea, pues es que era una super personalidad, porque todavía estaba, ya no como ser humano, pero sigue estando, ¿no? Bueno, entonces alguien le fue a decir, no nos dice quién, algún chismoso, así como yo siempre les estoy diciendo las cosas, ¿no? Algún chismoso fue y le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. O sea, lo querían ver. Pues sí, ya vieron que andaba en la prédica, pues dijo, mira, ahí está María, sí, ahí está nuestro carnalito. Ay, eso cómo le gustó dedicarse a la predicación. Mejor se hubiera vuelto fariseo como el tío Arimatea, ¿verdad? Sí, pues era sacerdote del fariseo, ¿no? Ay, no, pero qué barbaridad. Le gustó ser profeta. Ay, miren. Sí, no, porque a lo mejor sus hermanos, sus medios hermanos, pensaban que era un profeta, ¿no? No pensaban que era el Hijo de Dios. Acuérdense que no llegó con el acta de nacimiento, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, por escrito, es el Hijo de Dios. Que nuestro Padre Dios, cuando fue bautizado en el río Jordán, Jesús, por su primo Juan, el hijo de Zacarías y Isabel, se escuchó en el cielo una voz. No sabemos si la escucharon todos o nada más la escuchó Jesús y los que estaban ahí, los discípulos de Juan y Juan. No sabemos si toda la gente que estaba circunvecina de por ahí escuchó ese sonido, esa voz. Pero ¿qué dijo nuestro Padre Dios? Este es mi Hijo amado al que le tengo complacencias. Escúchenle, síganlo. Entonces ahí estaba la carta, ¿no? Ahí estaba el acta de nacimiento, bien plena de que era hijo de quién, los de Dios. Bueno, Jesucristo ya lo sabía, ¿no? Porque a los 12 años, cuando estaba en el templo en Jerusalén, cuando cada año van a Jerusalén y se había quedado ahí, que vulgarmente le dicen el niño perdido y hallado en el templo. ¡Ay! El niño perdido. Así le pusieron a una avenida aquí en la Ciudad de México, el niño perdido. Y ya después le cambiaron el nombre y le pusieron Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Y ahora es el eje central. Pues sí, el niño perdido era Lázaro Cárdenas. Estaba perdido ese señor. Pero esa es otra historia, ¿eh? Estoy hablando de México. Mi México lindo y querido. Ay, tantos años lo han querido saquear y no han podido nuestros gobernantes. 100 años y no han podido. Todavía hay existencia, mucha productividad. Bueno, ese es otro asunto. Perdón, ya me salí del tema. Entonces, aquí seguimos, ¿no? Dice aquí, entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. ¿Sí? Quieren ver a Jesucristo. Ya lo habían visto, entonces ¿para qué? Querían hablar con él por algo, ¿no? Sí. En otra ocasión nos dice otra lectura que habló con ellos y se lo llevaron. Y dijeron, a lo mejor le digo, ya vente aquí, te quieren golpear, te quieren matar, te quieren apedrear. Ya Jesús, vámonos, ¿no? Ya, mucho bla bla bla, mucha bla bla bla. ¿Sí? Bueno, seguimos, dice, pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ándale, hermano. Ya te cargó el payaso, ¿eh? ¿Acabas de escuchar esto? Ay, tú sabes, no puedes decir el día de mañana, ¿quién me dijo? No, pues ya. Yo estaba esperando que apagaras este canal de YouTube, ya no siguieras escuchando. Pero si sigues aquí, ya si no, mira, aquí dice, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estás escuchando la palabra de Dios, hermano, y si no la pones en práctica, el Señor cuando tú te vayas de aquí, porque todos nos vamos a ir de aquí, te va a decir, oye, ¿qué hiciste con el don que te di, con los talentos que te di? Tenías al Espíritu Santo, ¿qué te pusiste a hacer? ¿Nada? ¿Sí? Pues no. Y no volvamos a hacer eso de decir, pues me porté bien, mi familia cuidé. No, pues esa era tu obligación, pero el bien a los demás. A ver, te atravesé ahí a un fulano que necesitaba de tu apoyo y no hiciste caso. Te atravesé ahí a unos niños que necesitaban de tu apoyo, de tu ayuda y no les hiciste caso. Que porque no eran tus hijos. ¿Y eso qué? ¿Eh? Tenemos dones del Espíritu Santo, hermanos, somos templos vivos del Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Así que, pues no nos podemos a echar para atrás, ni mucho menos rajarnos, como dicen algunos, ¿no? No, hermano. Nos tenemos que poner a trabajar. Y muy claramente Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que... O sea, la familia, ¿sí? Debemos vivir en familia, ayudándonos unos a otros.
y hay que escuchar la palabra, la doctrina de Cristo. Como les digo, siempre me han preguntado, para poder leer la Sagrada Escritura, ¿qué tengo que hacer? Pues primero, mira, cómprate tu Biblia, ¿no? Porque no te voy a prestar la mía. Pues, ay, si no todo quieres. Ahora, si puedo, pues te regalo una, ¿no? Sí, no, porque ya se van a poner tus moños, ¿no? Y después hay la gente que empieza, ay, dice, lo que más vale es cuando te regalan una Biblia. Ay, sí, no, pues contarle que les regale una, pues, órale, pues, vamos a regalarles una Biblia. Primero necesitas la Biblia, ¿sí? La Biblia, hay varias Biblias, ¿no? Hay Biblias que son están reducidas en libros, ¿no? Las evangélicas o las cristianas, ¿no? Les faltan 7 libros, no los incluyeron, ¿no? Nosotros, los del canon largo, incluimos 7 libros que ellos no incluyen. Las razones ahorita no te las voy a decir, porque si no va a tardar mucho, pero bueno, nada más te digo que porque dicen que estaban escritos en otro idioma y porque fueron escritos cuando estaban en exilio los judíos. Bueno, es otro rollo. Bueno, exilio es de que estaban secuestrados por los babilonios porque se habían portado mal y Dios hizo que el rey Nabucodonosor los invadiera en su pueblo y destruyera el templo de Jerusalén. Bueno, pero tienen 7 libros menos. Nosotros tenemos 73 libros en la Sagrada Escritura, 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. El otro canon pues tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Los judíos no tienen 39 libros en el Antiguo Testamento, los judíos tienen 24, los compactan en 24 libros. Y ellos no le dicen Sagradas Escrituras, ni tampoco le dicen el Antiguo Testamento, porque ellos no tienen Nuevo Testamento, nada más tienen el Antiguo, pero ellos no le dicen Antiguo Testamento, nosotros sí. Ellos le dicen el Tanaj, así le dicen a las Sagradas Escrituras, ¿sí? El Tanaj, y tienen ahí los libros proféticos, históricos y didácticos que tienen ellos, ¿sí? Tienen 12 libros proféticos de profetas menores y 4 libros proféticos de profetas mayores, ¿sí? Y tienen libros didácticos como el libro de los Salmos, el libro de los Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, y tienen los libros históricos de toda la vida de los hebreos, de cómo fueron viviendo durante muchos años por la asistencia de nuestro Padre Dios. Y tenemos los libros de los reyes, los libros de Samuel y crónicas, ahí lo pueden ustedes ver. Pero los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le decimos Biblia, ellos le dicen el Tanaj. Los 5 primeros libros ellos lo compactan en un solo libro y ellos le dicen la Torah, ¿sí? Investiga, hermano. Todo eso que te estoy diciendo es algo cierto, ¿eh? Ahí tú lo puedes buscar. Bueno, no, entonces a lo que voy es de que debemos de estudiar la palabra del Señor, así me preguntan. Entonces yo les digo, mira, lo primero que debes de hacer es comprar tu Biblia y empezar a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Hechos de los Apóstoles. No, todavía no te metas en las demás cosas, nada más en eso. Pero tienes que investigar quién era Mateo, que no se llamaba Mateo, se llamaba Leví, quién era Marcos, y no se llamaba Marcos, era su apodo, su verdadero nombre era Juan, Juan Marcos, ¿sí? Quién era Lucas, pues era un griego, no era judío, era médico de aquel entonces, que ahora un niño sabe más de medicina que ese Lucas de ese entonces, porque pues, ¿sí? Y tenemos a Juan, que era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el más joven de los discípulos, hermano de Santiago el mayor, que eran Santiago Mayor y Juan, hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, y que vivían por allá por Cafarnaún, ¿sí? Por donde tenía sus lanchitas Simón, Pedro y Andrés, que no se llamaba Simón Pedro, se llamaba nada más Simón. Jesucristo le cambió el nombre y le puso Pedro. Bueno, no se lo cambió, le adjuntó otro nombre, Pedro, que significa piedra. Ah, porque era bien piedra, Pedro. Ay, no, ese Pedro era re piedra. Le costó mucho trabajo convertirse. Y al final de cuentas, pues, le decimos que fue el primer papa. Yo no sé por qué le decimos así, ¿eh? El primer sumo pontífice. Ay, qué palabritas, de verdad, la Iglesia Católica. Sí, hermano, yo soy católico, pero hay muchas cosas que me caen gordas de ellos, ¿no? Porque inventan cada cosa que, ahí se para sentirse muy, muy, muy. Ajá. Bueno, pues todo esto que les menciono es para que ustedes pongan atención y investiguen primero quién era Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Dicen que es la continuación de su evangelio. Bueno, hermanos, y tienen que investigar en diccionarios o en internet, donde ustedes quieran, qué significa cada cosa, porque los números son muy importantes. El número 1 es el Todopoderoso. El número 2 significa que donde hay 2 o más reunidos, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, ayudándonos. El número 3 significa el poder, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 4 significa preparación. El número 5 significa, ¿sí?, el trabajo del hombre. El número 6 es el imperfecto, el hombre que se hizo imperfecto. Dios nos hizo perfectos, pero nosotros nos hicimos imperfectos por causa de un desgraciado. No, no era un señor, era el maligno,
que engañó a nuestra mujer, ¿sí? A nuestra parte femenina, ¿sí? Es lo que quiero que entiendas, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿era otra señora? No, 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 es tu parte femenina. Un médico te puede decir que tenemos cosas femeninas y masculinas. Si eres hombre, tienes más masculinas. Si eres mujer, tienes más femeninas. Es ahorita el que me escuche va a decir, ya ve, ya ve, ya ve, yo tengo más femeninas, pero estoy en un cuerpo de hombre. Ay, sí, no, ya saben que ahorita me van a empezar a decir eso. Y otros dicen, yo soy muy masculino, tengo muchas partículas masculinas, pero estoy prisionero en un cuerpo femenino. Ah, no, ya saben cómo se van a poner, ya sé que vamos a... Pero bueno, hermanos, a lo que voy es que los números tienen mucha importancia. El número 10 es la ley. El número 8 son las bienaventuranzas. El número 9 es 3 veces el poder. ¿Sí? El número 11 es la asamblea. Y el número 12 es la asamblea perfecta. ¿Sí? Que es la iglesia, que somos nosotros. Y nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Tienes que aprender cada palabra que se dice en el Nuevo Testamento. Y para esto, bueno, pues necesitas estudiar. Pero siempre y cuando le pidas al Espíritu Santo que te guíe y que te informe el Espíritu Santo. Ten confianza, ten fe en el Espíritu Santo y en tu ángel de la guarda que te ayude para que entiendas la palabra de Dios. Para eso está el ángel de la guarda y por eso el Señor nos ha regalado el Espíritu. Acuérdate que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Anteriormente nada más le decían el Espíritu de Dios habló por medio de los profetas, el Espíritu de Dios flotaba o volaba por encima de las aguas en la oscuridad, así lo dicen en el Génesis, ¿no? El Espíritu de Dios habló, sí, a los reyes, a David, a Salomón, a Saúl, y así, ¿no? El Espíritu de Dios habló a Moisés, porque Moisés no vio cara a cara a Dios, ¿eh? No, 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 no. Nadie ha visto a Dios. Dios ni es un ser humano, ni es una energía. Dios es el Todopoderoso. No podemos ni identificar cómo es Dios. Simple y llanamente, nosotros, gracias a Jesucristo, le podemos decir Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no, los judíos le dicen el Todopoderoso, el Señor, ¿sí? El Señor de señores, el Rey Todopoderoso, así le dicen. Bueno, no, esas son las traducciones, ¿no? Yo les digo las traducciones, pero es Elohim, ¿sí? Adonai, Hashem. Uy, no tiene un montón de formas de decir a nuestro Padre Dios, ¿no? Nosotros le decimos nuestro Adonai, ¿sí? Bueno, nosotros le podemos decir Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Verdad? Así nos dijo Jesucristo que le dijeran, pues le decimos. Si hay alguna situación equívoca, pues yo cuando llegué con el cielo, oye, ¿tú por qué me dices Padre? ¿Quién te adoptó? Pues así me dijo Jesucristo que le dijera yo a usted, Padre nuestro, discúlpeme, ¿no? Pues ya, pégueme. Si no, pues a lo mejor se enoja, ¿no? Pues sí, imagínense, ¿no? Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido como curiosidad. Hay muchas cosas que deben de ver ustedes. Hay gente que dice que no es cierto, que esos hermanos de Jesucristo eran hijos de María. No pueden haber sido hijos de María. Estaban más grandes que María, digo, más grandes que Jesús. Entonces, imagínense. Y otros dicen, no, eran más jóvenes que Jesús. Bueno, yo me pregunto, cuando Jesús fue crucificado, ¿dónde fregados estaban todos sus hermanos? Todos huyeron. O la de hermanitos, ¿no? Sí, nadie estaba ahí. El único que estaba ahí era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que era Juan. Por eso Jesús le encargó a Juan, a su madre María. ¿Se acuerdan de eso? Que le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? Como dándole a entender a María, todo aquel que es mi discípulo es tu hijo, María. Y a Juan le dijo, esa es tu madre. Si eres discípulo, esa es tu madre celestial. ¿Sí? Porque tú tienes una mamá que se llama Salomé, pero eso es otro rollo. ¿Sí? Así que cuídame. Y se la llevó Juan a cuidar a la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Y no se fue con sus medios hermanos. ¿Dónde estaban los otros hijos de María? Ay, hijos de su... No eran de María, eran de otra señora, la primera mujer de José. Pero les digo, miren, hay muchas cosas que la gente quiere predicar, hay mucha gente que quiere decir las cosas contrarias. Yo les explico esto, pero ustedes estudien, investiguen, pero primeramente pidan al Espíritu Santo que les diga. Ah, sí, porque si ustedes están esperando que un sacerdote, un presbítero, sí, un pastor les saque de dudas, no sean flojos, pónganse ustedes a estudiar, no les crean, a mí no me crean, pónganse a estudiar la palabra de Dios. Yo pido por ustedes y ustedes pidan por mí, que Dios los bendiga.